Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos son los versículos 50 al 52 del capítulo 41 del libro de Génesis. En este capítulo encontramos dos episodios extraordinarios. En primer lugar, observamos la interpretación de los dos sueños del faraón de Egipto por parte de José. Debido a su análisis e interpretación, José fue elevado a la posición de gobernador de esta nación. De manera maravillosa, de ser vendido como esclavo por sus hermanos a Potifar, capitán de la guardia del faraón de Egipto, acusado y sometido a prisión de manera injusta por la esposa de éste, al afirmar que José trató de seducirla cuando resultó ser todo lo contrario. De repente nos encontramos que José fue exaltado a la segunda posición del pueblo de Egipto. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré más que tú. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió de ropa de lino muy fina y le puso un collar de oro sobre su cuello. Fue subido al segundo carro y pregonaron que se doblaran las rodillas a su paso. Le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. De esta relación nacieron a José 2 hijos, el primogénito Manasés y el segundo Efraín. Jehová Dios trasladó a José desde lo profundo de un pozo a la cúspide de la nación más poderosa de su época. La enseñanza nos afirma que Dios en su soberanía puede decidir cambiar las cosas malas por cosas buenas. Por su palabra y por medio de su Espíritu Santo y por la intercesión de su Hijo, Él continúa transformando el mal por el bien en aquellos que lo aman. Buenos días a la amada familia de Dios en este maravilloso domingo 16 de marzo del año 2025. Hoy es día de alabar a nuestro Padre Eterno. Alabado Señor sea tu santo nombre. Toda la gloria y la honra al santo, santo, santo. Delante de tu presencia manifiesta y en tu trono de gracia nos humillamos para adorarte y proclamar que tu santo nombre vive por siempre. Que por la palabra de este día sean fortalecidos los corazones de aquellos que necesiten un refrigerio de esperanza en esta maravillosa mañana. Que sea tu Santo Espíritu quien logre transformar a todo aquel que necesite de un corazón nuevo y una mente llena de sabiduría espiritual para de esta manera ser llevados delante de tu presencia. Gracias, Padre, por la cruz, por tu ungido, el fundamento de la buena nueva del Evangelio, por quien tenemos redención. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Resulta maravilloso el amor de parte del Eterno que se afirma a través del Antiguo Testamento a su pueblo escogido. Aun cuando en su mal camino y en sus obras de maldad, adorando y sirviendo a dioses ajenos, podemos encontrar esa extraordinaria benevolencia y voluntad inconquistable que Dios establece en su pueblo. El Eterno afirmó lo siguiente: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y será su nombre Jehová, justicia nuestra. Judá, el reino del sur, retornó del exilio después de 70 años de esclavitud en Babilonia. Por otro lado, Israel, el reino del norte, fue dispersado en su totalidad. Dios ha prometido que los hará subir y los traerá de nuevo a la tierra prometida desde los lugares a los cuales el mismo Jehová los había esparcido. El rey Salomón, antes de su muerte en el año 928 a.C., había establecido una política de impuestos los cuales ahogaban económicamente al pueblo de Israel. Después de su muerte, Roboam, su hijo, fue ungido rey, pero en vez de implementar mejores condiciones, impuso mayores tributos a las tribus, llevando esto a una separación. En el año 930 dio comienzo la historia del reino del norte
y del reino del sur. Sin embargo, la verdadera división del reino no se nutre solamente por el sistema económico desarrollado por el Departamento de Hacienda de Israel. La verdadera razón recae en la decisión de Dios de permitir esta división por los pecados del rey Salomón, cuyo corazón se había apartado de Dios, permitiendo que gran parte de sus mujeres extranjeras adoraran a sus dioses, estableciendo altares en los lugares altos de Israel, según se describe en Primera de Reyes, en su capítulo 11. José tuvo 2 hijos. El primogénito resultó ser Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y el segundo hijo se llamó Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el capítulo 48 del libro de Génesis, Jacob se encontraba en su lecho enfermo. Al enterarse, José tomó sus 2 hijos y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba su padre. Años antes, Jacob había logrado que su hermano Esaú le vendiese su primogenitura por un potaje de un guiso rojo, y posteriormente, con ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano, logrando la bendición del primogénito. Jacob en hebreo significa suplantador o aquel que toma por el talón. Aquel hecho marcó una nueva forma cultural en el pueblo hebreo, y en este capítulo 48 Jacob realizó algo que dejó atónito a José. Puso su mano derecha sobre Efraín, otorgando los derechos del primogénito, afirmándole a José que la descendencia de Efraín formará múltiples naciones. De esta manera le había quitado los derechos a Rubén, hijo primogénito de Jacob. Con este hecho traspasaba a Efraín la promesa dada a Abraham de ser padre de multitud de naciones. A la vez, removió de Manasés los derechos del primogénito de José. La decisión de bendecir a Efraín, sin lugar a dudas, estaba en contra de las normas culturales de la época, pero resultaba ser una afirmación de la soberanía de Dios. Los descendientes de esta tribu llegaron a ser los líderes políticos y guerreros de Israel. De esta tribu nace Josué, el sustituto de Moisés y encargado por Dios para hacer entrar al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, había algo que no cambiaría. El cetro espiritual no sería removido de la tribu de Judá hasta la llegada del Mesías esperado. El gran problema de la tribu de Efraín resultó ser su desmedido orgullo y tratar de implementar su prominencia sobre los otros. Contendieron con Gedeón y con Jefté. Es por esta razón que podemos ver cómo los profetas Oseas, Isaías y Jeremías dirigieron fuertes denuncias contra esta tribu. Oseas, en su capítulo 7 y su versículo 8, afirmó que eran como una torta redonda a la que no se le dio vuelta horneada, quemada en la parte inferior, pero cruda en la parte superior. Isaías, en su capítulo 28, versículo 3, dice lo siguiente: la altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Aún con todo esto, Dios manifestó una promesa por medio de Efraín. Su descendencia formaría multitud de naciones. Cuando observamos la traducción correcta desde el punto de vista del hebreo original, la palabra multitud se pronuncia gohed. La palabra para naciones es meló. Ambas, en su sentido más amplio, significan plenitud de extranjeros o gentiles. En otras palabras, Efraín sería el encargado de no solo establecer las nuevas naciones extranjeras o gentiles, sino que serviría para bendecir las mismas. Esto no sería por su justicia, sino por la justicia del orden establecido por medio del Eterno al permitir la división de los reinos del norte y del sur. Termino con lo siguiente, el mensaje de este día. Muchas personas, incluyendo cristianos, afirman que en la época de la separación de Israel ya existían territorios poblados en el área de Europa, América, Australia y Asia. Y están en lo cierto. Pero cuando la Biblia se refiere a la promesa dada a Abraham y luego a Efraín, Dios
no trata de establecer esta promesa presentando un grupo étnico específico basado en una línea consanguínea. Lo que se trata es de producir una redefinición de lo que significa su pacto con Abraham, en el cual los seres humanos no establecemos las estipulaciones debido a que este pacto lo realiza Dios por sí mismo y sin condiciones. El apóstol Pablo afirmó que el pueblo de Israel se le ha confiado los oráculos de Dios. En otras palabras, a ellos se le ha confiado el mensaje de Jehová tiene para la humanidad y de ser ellos luz a las naciones. Aún siendo infiel, el mensaje seguiría siendo fiel y verdadero. Por lo tanto, pertenecer al pueblo de Israel no trata solo de una raza. Los gentiles forman parte de la promesa por el pacto establecido en Abraham y que fue posteriormente designado a Efraín. Así como en la voluntad de Dios hemos sido insertados y unidos a la descendencia de la promesa, así sucederá con los reinos del sur y del norte. El profeta Ezequiel tuvo la visión de parte de Dios en su capítulo 37, versículos 15 al 19, y afirma lo siguiente: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en las manos de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. No existe ninguna duda. El destino de Israel está en las manos de Dios. Ni usted ni yo podemos entender a carta cabal el proceso de la redención de este pueblo. Claro que la Biblia nos pone en un espejo el futuro del remanente y con la integración de una sola iglesia para la gloria de Dios. Efraín significa abundancia y doble fruto en la cosecha, pero a la vez es sinónimo de soberbia, orgullo y desobediencia desde el punto de vista bíblico. Aún así, el Señor Jehová, Dios, nos deja maravillados con una expresión que da título al mensaje del día de hoy. Esta frase está localizada en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31 y su versículo 20, donde se escucha su voz y nos afirma lo siguiente: ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por él mi corazón se conmueve y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Siempre es fiel, Él nunca cambia, Él es nuestro Dios, siempre presente, siempre fiel, Él nunca cambia, Él es nuestro Dios. El Señor es mi fuerza y mi cántico, es mi guerrero, pelea por mí. Es mi rey, es mi amado y mi padre. Él es mi Dios, solo en Él confiaré. Siempre presente, siempre fiel, Él nunca cambia, Él es nuestro Dios, siempre presente, siempre fiel, Él nunca cambia, Él es nuestro Dios.
temor